Buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de la parte de su profesor de robótica, el profe Álvaro. A continuación voy a explicar las figuras geométricas en 3D. Pero previo a esta explicación vamos a recapitular las figuras en 2D que hemos visto anteriormente. Para esto haremos uso del software Paint, en donde como tarea previa les había enviado a realizar un robot en 2D usando figuras geométricas. Nos dirigimos a nuestro software Paint, en donde como pueden observar, yo he dibujado un robot con varias figuras geométricas. Sin embargo, vamos a hacerlo desde cero. Muy bien. La mayoría de programas de Paint en nuestros ordenadores vienen predeterminados con una cuadrícula. La hoja de trabajo en Paint viene predeterminada con una cuadrícula. Sin embargo, en otros programas simplemente nos aparecerá la hoja en blanco. Si nos aparece la hoja en blanco, para realizar una cuadrícula en Paint, hacer una hoja de cuadros, lo único que hacemos es irnos al menú de nuestro programa, el menú Ver. En este menú nosotros tenemos algunas opciones: reglas, cuadrícula y barra de estado. Para activar la cuadrícula lo único que hacemos es dar clic en la opción cuadrícula. Una vez dado en la opción cuadrícula veremos cómo se nos marca con un visto. Esto quiere decir que la opción está activada. Una vez activada la opción de cuadrícula, lo que procedemos es ahora a ver las formas geométricas en 2D que hemos visto hasta el momento. Las cuatro figuras principales, que son círculo, cuadrado, que es una figura que tiene todos sus lados iguales, rectángulo, que tiene dos de sus lados más grandes o más pequeños, o sea, lados desiguales, y el triángulo, que tiene tres lados. Muy bien, estas son las cuatro figuras geométricas fundamentales que hemos visto en 2D. Ahora, para hacer un robot, lo único que teníamos que hacer es usar estas figuras. Por ejemplo, para la cabeza podría usar un rectángulo. Para el cuello, un cuadrado o un rectángulo. Para el cuerpo podría usar también igualmente un cuadrado o un rectángulo o incluso un triángulo. Para sus extremidades, un rectángulo. Rectángulos. Sus brazos, sus piernas. Para ponerle las manos podríamos usar un triángulo o un círculo. Todo dependía de su criterio. La opción girar es esta opción de acá, que por lo general está con un solo triángulo que vemos en la sección de imagen, en las herramientas de imagen. Damos clic y se nos desplazan algunas opciones para girar. Giramos a su determinada dirección hasta ubicar los brazos. Ahora, para hacer las piernas es un poco más fácil hacer sus patitas. Ahora bien, le ponemos su carita, para lo que utilizaremos un círculo para los ojos, un triángulo para su nariz y un rectángulo para su boca. Muy bien. Podríamos ponerle también una antenita usando un cuadrado
y un círculo. Muy bien, y si deseábamos podríamos poner también sus orejitas con rectángulos. Eso era la tarea a realizar, que simplemente es un robot con figuras geométricas en 2D, utilizando nuestro software Paint, que es un programa de dibujo básicamente en 2D. Ahora, una vez visto esto y visto las cuatro figuras fundamentales que encontramos en 2D, vamos a proceder a ver las figuras geométricas en 3D. Como podemos observar, aquí tenemos todas nuestras cuatro figuras fundamentales en 2D. Círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo. Cada figura geométrica tiene su representación en 3D. Para un círculo tenemos en 3D la figura que se llama esfera, que se asemeja a un balón de fútbol o a un balón de básquet. Es una esfera, un cuerpo esférico, el mismo que está formado por superficies curvas. Las figuras 3D, a diferencia de las 2D, van a tener profundidad, por lo tanto, ya no serán planas como las figuras 2D que simplemente tienen ancho y altura, sino ahora van a tener profundidad, lo cual nos permite tocarlos en todas sus dimensiones. Ahora bien, la representación de un cuadrado nos da como resultado en 3D un cubo. Un cubo es la unión de varios cuadrados. De varios cuadrados nos da un cubo, que su claro ejemplo es un dado. Como se había mencionado antes, a diferencia del cuadrado que tiene altura y ancho, en el cubo vamos a tener también profundidad. Por lo tanto, podemos tantearlo en todas sus dimensiones, como lo hacemos cuando usamos un dado. Una variación del cubo se llama prisma. El prisma es la unión de varios rectángulos. Es decir, a diferencia del cubo, que tiene todos sus lados iguales, el prisma va a tener algunos lados anchos, altos o más grandes, mientras que el cubo tiene todos sus lados iguales. Un claro ejemplo de un prisma es una caja de cereal, en donde podemos ver que que sus formas tienen distintos tamaños, pero lo que sí comparte en general es que estos cuerpos tienen profundidad. Ahora, en el caso de un triángulo, al unir varios triángulos y juntarlos y también unirlos con una base, en este caso rectangular, nos da como origen una pirámide. Un claro ejemplo de una pirámide es la pirámide de Giza. Si observamos sus caras, perdón, sus caras, por así decir, en donde están unidas hacia un vértice, podemos observar que son de manera triangular y que al unirlas nos da un cuerpo en 3D que tiene altura, ancho y profundidad. Un nuevo cuerpo que vemos aquí también son un cuerpo llamado cilindro. El cilindro es una figura en 3D que es prácticamente la unión de dos círculos con una especie de cara curviada. Con una cara curva, con una superficie curva, podemos formar un cilindro con una superficie curva, unida a dos círculos que son la base superior y la base inferior. Muy bien, estas son las figuras geométricas principales en 3D. Ahora, cada figura geométrica tiene distintos elementos que llegan a ser las caras, vértices y aristas. Las caras son básicamente, para resumir, las figuras en 2D. Las figuras en 2D que conforman un cuerpo en 3D. Es decir, en un cubo tenemos 6 caras cuadradas, es decir, 6 cuadrados forman un cubo. Los vértices. Los vértices son las esquinas de cada figura geométrica en 2D. Es decir, son
las esquinas de las figuras en 3D. Esta esquina de aquí, esta esquina de acá, esta esquina de acá, esta esquina de acá, llegan a ser vértices. Es el punto en donde se van a unir las demás caras, los demás cuadrados en este caso. Las líneas que forman la figura en 2D y que permiten que se unan las caras, es decir, las figuras geométricas en una figura en 3D, las figuras geométricas en 2D en una figura en 3D, llevan el nombre de arista. Estas líneas de aquí son aristas, las cuales permiten la unión de las respectivas caras. Como podemos ver, en esta arista se unirá una cara cuadrada, acá una cara cuadrada. Este lleva el nombre de arista, mientras el punto de unión de estas aristas la llamamos vértice. En el prisma pasa lo mismo. La única diferencia va a ser con el prisma que en lugar de tener caras cuadradas, vamos a tener caras rectangulares. El número de vértices va a ser los mismos, es decir, una esquina aquí, una esquina acá, tendríamos 2, acá otra esquina 3, acá 4, y con las esquinas inferiores tendríamos un total de 8. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En donde se van a unir las respectivas aristas que van a permitir que se unan las caras. Las aristas, como decía, son las líneas de unión en donde se van a interceptar las caras. Ahora, una pirámide cuadrangular. Una pirámide cuadrangular se llama así porque tiene su base, como lo dice, cuadrada. En este caso vamos a tener 5 caras. Es decir, tenemos 1, 2, en la parte de acá tenemos otro triángulo y acá en el lado tenemos otro triángulo. Tendríamos 4 triángulos unidos a un cuadrado, que sería nuestra quinta cara. El cuadrado llega a ser nuestra quinta cara, más los 4 triángulos que conforman la pirámide, tendríamos 5 caras. Los vértices. Recordemos que en cada esquina, en el cuadrado tenemos 4 esquinas y en la parte superior tenemos una esquina que llegaría a ser un punto de unión en donde tendríamos nuestros 5 vértices. Las aristas, como decía, son las líneas en donde se van a interceptar nuestras caras. En este caso tenemos 8 aristas. En el caso de la esfera no posee ni vértices ni aristas, debido a que son superficies curvas. Por lo tanto, no vamos a tener ni vértices ni aristas en donde se unan las caras, porque simplemente tenemos una sola cara circular. Imaginemos que es como una especie de globo al que le hinchamos y simplemente tiene profundidad, pero más no tiene un punto de unión en donde se intercepte otra cara. Por lo tanto, la esfera tiene una sola cara y no tiene vértices ni aristas. Esto sería todo en cuanto a la explicación de figuras en 3D. Una vez visto qué son las figuras en 3D, sus elementos y la descripción de sus elementos, ahora vamos a ver lo que llegaría, cómo podemos emplear estas figuras en el diseño de estructuras simples, usando un software llamado Tinkercad. Para hacer esto nos vamos a nuestro navegador. En nuestro navegador de Google ponemos lo siguiente, Tinkercad. Tinkercad, que es prácticamente, como van a ver ustedes, un Paint en 3D. Tinkercad, entramos en la primera página. Cuando somos usuarios nuevos, lo que nos pide la página es registrarnos, para lo cual lo recomendable es tener una cuenta de Google para iniciar sesión o una cuenta de Apple. Damos clic en cuenta personales, ponemos iniciar sesión con Google, entramos, ponemos nuestra cuenta. Si no tienen la cuenta, aquí les aparecerá una opción para poner su cuenta. Continuamos, aceptamos los términos. En mi caso, en este caso me está pidiendo el registro. Pongo mi mes de nacimiento.
País Ecuador. Para que nos aparezca en español. Muy bien, continuamos. Muy bien, como podemos ver aquí, se nos abre nuestro software de Tinkercad, se nos abre nuestro navegador. Se nos abre toda nuestra ventana de Tinkercad y aquí nos aparecerá una opción que dice crear. Damos clic en crear y damos clic en la parte que dice diseño 3D. Una vez que entremos en diseño 3D, lo que se nos va a observar aquí es primero que nada un lugar de trabajo, una hoja de trabajo que imaginemos que es como un Paint en 3D. Un Paint en 3D, pueden ver, les puse ahorita en 2D, moviendo esta figura, podemos poner en 2D. Muy bien. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer ahora, en el lado derecho, vemos varias figuras. Y todas estas figuras tienen una composición en 3D. Las que hemos visto son el cubo, que para arrastrar a nuestro lugar de trabajo simplemente tenemos que ubicarnos sobre la figura y manteniendo aplastado el clic izquierdo, arrastramos hasta nuestra hoja de trabajo. Tendríamos nuestro cubo. Hacemos lo mismo con nuestro cilindro. Lo mismo con nuestra esfera. No hay que confundir, esto es un cono, una figura geométrica que no hemos visto. Nuestra pirámide es la figura de acá, la figura de color amarillo. Esta es una pirámide. ¿Cómo identificamos que es una pirámide? Porque tiene nuestra base cuadrangular. Pirámide, y nos falta una más que sería el prisma. Sin embargo, aquí no nos da el prisma, pero como habíamos mencionado, prácticamente el prisma es una variación del cubo, ya que un llegan a ser triángulos. Muy bien, aquí voy a explicar algo nuevo. Para hacer grande nuestra figura, aquí vemos una serie de opciones al dar clic sobre nuestro cubo. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar su longitud. Vamos a hacerle más grande, su anchura y su alto. La longitud llega a ser como nuestra profundidad. Bueno, en este caso la altura llega a ser nuestra profundidad. La anchura llega a ser el ancho. Y la longitud es la longitud es nuestro ancho y la anchura es nuestra altura. Dependiendo de lo que hagamos. Dependiendo en qué posición le veamos. A ver, vamos a ver de esta manera para ver cuál es nuestra profundidad. No, la altura es nuestra profundidad. Nuestra altura, perdón. Nuestra altura es nuestra altura. Nuestra anchura es el ancho. No, nuestra anchura llegaría a ser la profundidad y nuestra longitud llegaría a ser nuestro ancho. Así identificamos. Entonces, longitud es ancho. Anchura es profundidad. Y altura llega a ser altura misma. Así vamos jugando y vamos haciendo nuestro prisma de cualquier forma que queramos. Muy bien, esta es una forma prismática. ¿Por qué? Porque tenemos rectángulos de distintos tamaños. Muy bien. Estas serían todas las figuras geométricas en 3D que hemos conocido hasta el momento. Hasta aquí hemos llegado con la parte de Tinkercad y también sobre las figuras geométricas. Espero que les haya gustado y hayan entendido el tema. Sin embargo, para cualquier inquietud, la siguiente clase yo responderé sus preguntas. Gracias.